Tras la imagen del idealista perfecto, Robert F. Kennedy ocultaba secretos, obsesiones, traiciones y decisiones que marcaron a su familia para siempre. Hermano de un presidente asesinado, símbolo de esperanza para millones y mártir político, Bobby vivió con una sombra constante a su espalda. Una sombra que algunos llaman destino. Otros, simplemente, la maldición Kennedy. Su vida fue una batalla constante entre la justicia pública y los demonios privados que lo perseguían hasta el final. Número 1. La maldición Kennedy. Desde joven, Bobby temía un destino trágico. Su hermano mayor, Joseph Jr., murió en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Su hermana, Kathleen, en un choque en 1948. Y luego, su hermano John, asesinado en 1963. Robert decía a menudo, «Vendrá por mí también». En su casa de Hickory Hill tenía sacerdotes de confianza para bendecir a sus hijos antes de que viajaran. Enterró objetos religiosos en los jardines y evitaba hablar del futuro. Algunas noches caminaba solo por los pasillos de su casa, repitiendo oraciones. ¿Era superstición? ¿O sabía algo más sobre los pactos y decisiones que su padre había sellado décadas atrás? Hay quienes creen que el linaje Kennedy arrastraba una deuda espiritual, sellada con ambición y silencios cómplices. Número 2. El vínculo oculto con Jackie Kennedy. Tras la muerte de JFK, Robert y Jackie encontraron consuelo mutuo. Pasaban fines de semana juntos, viajaban en secreto y eran vistos tomados de la mano en momentos privados. Jackie confesó a amigas cercanas que pensaba casarse con Bobby. Pero el patriarca Joseph Kennedy lo prohibió. Temía la reacción pública y el colapso de la narrativa heroica de su hijo mártir. Aunque oficialmente lo negaron, varios testigos afirmaron haber presenciado una relación más allá de la simple cercanía familiar. Se escribían cartas que desaparecieron misteriosamente de los archivos familiares. ¿Fue una traición a la memoria de JFK o dos almas rotas encontrando refugio en medio del dolor? Número 3. El otro triángulo con Marilyn Monroe. La relación entre JFK y Marilyn es parte del mito. Pero hay quienes aseguran que Bobby también tuvo un vínculo íntimo con la actriz. Se dice que estuvo en su casa el día que murió y que discutieron sobre secretos que Marilyn amenazaba con revelar. La versión oficial habló de suicidio, pero informes desclasificados del FBI y testimonios de testigos vecinos sugieren una historia mucho más oscura. Algunos investigadores aseguran que Bobby intentó calmarla antes de que intervinieran otros actores del poder. ¿Murió Marilyn por amor, por política o por saber demasiado? Su muerte, aún hoy, es un reflejo de cómo los Kennedy convivieron con la tragedia como si fuera una sombra natural. Número 4. La hermana olvidada. Rosemary Kennedy, hermana mayor de Bobby, fue sometida a una lobotomía a los 23 años por decisión de su padre. Su condición intelectual era leve, pero su comportamiento se consideró inconveniente. La cirugía la dejó incapacitada de por vida. Fue ocultada del mundo, confinada en un convento durante décadas. Bobby habló de ella solo cuando la carrera política de la familia ya estaba consolidada. La ambición por proteger la imagen Kennedy fue más fuerte que el lazo familiar. Rosemary se convirtió en el fantasma que nadie mencionaba. Incluso en reuniones privadas, su nombre era evitado, como si decirlo en voz alta pudiera invocar el pasado que querían enterrar. Número 5. Alianzas con el crimen para eliminar a Castro. Como fiscal general, Bobby lideró la cruzada contra la mafia, pero en secreto autorizó operaciones junto a mafiosos como Sam Giancana y Johnny Rosselli para asesinar a Fidel Castro. A cambio, prometió indulgencia judicial. Estos mismos mafiosos habían ayudado a JFK a ganar en 1960. La hipocresía política era evidente. Por un lado, combatir el crimen. Por otro, usarlo como herramienta de política exterior. Las operaciones fracasaron, pero dejaron una red de lealtades peligrosas. Bobby caminaba una delgada línea entre la legalidad y el pragmatismo, donde los principios se sacrificaban por resultados inmediatos. Número 6. Los hijos caídos. Robert y Ethel Kennedy tuvieron 11 hijos. La tragedia los alcanzó también. David Kennedy,
Traumatizado por la muerte de su padre, cayó en la drogadicción y murió de sobredosis a los 28. Michael Kennedy fue acusado de mantener una relación con su niñera menor de edad y murió en un accidente mientras esquiaba. Carrie Kennedy luchó con el alcohol, pero transformó su dolor en activismo por los derechos humanos. El apellido Kennedy era sinónimo de carisma, pero también de tragedia. La presión por mantener un legado público impecable se cobraba víctimas en lo privado. La tristeza se heredaba como un apellido más. Número 7. Del halcón al pacifista. Al principio, Bobby apoyó la escalada militar en Vietnam. Fue parte del aparato que promovía la intervención. Pero en 1968, en plena campaña presidencial, se convirtió en un defensor de la paz. Algunos vieron en ese giro un cambio sincero. Otros, una jugada política. Documentos desclasificados muestran que sus asesores midieron el impacto de esa transformación antes de lanzarla. ¿Fue un despertar ético o una estrategia para ganar votos en un país agotado por la guerra? Su discurso público hablaba de conciencia, pero sus notas privadas revelaban cálculos fríos. Era un Kennedy, después de todo. Número 8. La venganza contra Lyndon B. Johnson. Tras la muerte de JFK, Bobby desarrolló un odio visceral hacia LBJ. Lo culpaba de enterrar el legado de su hermano. Su campaña presidencial estuvo alimentada por un deseo de arruinar a Johnson. Según testimonios, llegó a decir, «Quiero destruirlo». Johnson, por su parte, aseguró que tras el asesinato de Bobby, se sintió liberado de una maldición. Entre ellos no había respeto, solo desprecio mutuo. Su rivalidad no era solo política, era personal, emocional, casi bíblica. La Casa Blanca se convirtió en campo de batalla de dos hombres que simbolizaban dos formas opuestas de ejercer el poder. Número 9. Su cruzada contra Jimmy Hoffa. Bobby convirtió al líder sindical en su enemigo personal. Lo investigó sin descanso, impulsó más de 200 cargos en su contra y ordenó escuchas ilegales. Hoffa lo llamaba ese bastardo santurrón. Cuando Hoffa desapareció en 1975, muchos apuntaron a antiguos aliados de Kennedy. Aunque no se hallaron pruebas, el odio entre ambos se convirtió en una de las batallas más intensas de la historia política de Estados Unidos. Bobby veía en Hoffa no solo corrupción, sino una amenaza directa a su visión de justicia. Era una guerra de egos, poder y supervivencia. Robert F. Kennedy fue un hombre de contrastes. Un idealista con enemigos poderosos. Un luchador contra el crimen que hizo tratos con mafiosos. Un hermano leal y un hombre marcado por la culpa. Su historia, llena de luces y sombras, sigue generando preguntas sin respuesta. Tal vez ahí radique su verdadero legado, en las verdades que calló, en los secretos que se llevó a la tumba y en el eco persistente de un apellido que nunca conoció la paz. Una vida interrumpida no solo por una bala, sino por un destino que parecía estar escrito desde antes de nacer.